Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Uno de los trabajos más difíciles para poner en escena un texto literario, tanto sea en el teatro como en el cine, es dar cuerpo a una imagen que cada lector crea con su propia imaginación. Nuestra invitada de hoy, la mexicana Ana Terrazas, diseñadora de vestuario de películas como Roma, de Cuarón, o Bardo, de Iñárritu, se ha atrevido a imaginar cómo iban vestidos los personajes de la novela de Juan Rulfo, Pedro Páramo. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo. Y yo le prometí que vendría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. Este pueblo está lleno de ecos. Ya creí que la había perdido para siempre. Pero no estoy dispuesto a volverla a perder. Muy buenas tardes, Ana. Encantada de estar aquí. Bienvenida a Radio Francia Internacional. El Pedro Páramo que estábamos viendo de la película de Rodrigo Prieto tiene un extraño parecido con Carlos Fuentes, un Carlos Fuentes joven. Será un poco por el bigote o por ser mexicano. Tiene un retrato con sombrero también. Sí, Carlos. sí. Tiene un dejo de... Sí. Este año la película ha obtenido 17 nominaciones en los Ariel, allí en México. Mejor película, dirección, guión, actor y imagino que también vestuario, ¿no? Vestuario, arte, coactuación femenina, maquillaje, música, sí, tiene... ¿Ha habido algo que no ha sido premiado en la película? No. algo no fue. Increíble. Permíteme que recuerde a nuestros oyentes que has nacido en la Ciudad de México, si no me equivoco. Así es. Y que en un primer momento te interesó el diseño de moda, pero ¿qué ocurrió para que la dejaras? No era el ámbito en el que sentía donde podía realmente expresar lo que quería como a través de la ropa, ¿no? Amo la moda. Pero no estaba precisamente enamorada de hacer una colección. Más bien estaba enamorada de leer y en cuanto leía me imaginaba los personajes, los olores, las texturas, los colores y de ahí fue donde entré al mundo del teatro primero. Antes es mucho que el más cine. Intelectual esa manera de ver la moda, ¿no? En el teatro o en el cine, ¿no? Sí. Es como... Se relaciona, obviamente, ¿no? Tienes que saber de patronaje y de costuras y demás para poder crear lo que nosotros hacemos. Pero al final de cuentas, aquí también tienes que lo que hacemos nosotros, yo creo, es le damos la segunda piel al actor para poder hacer su personaje. O sea, sin esto, sin lo que les ponemos, no podrían hacer este personaje. Serían siendo... no sé, si quieres Brad Pitt o lo que sea, ¿no? O sea, tienes que realmente darle un giro y trabajar junto con ellos. Entonces, a la hora que estás diseñando, es otra cosa. No es para un público en general, es para una persona y un contexto. Y tenéis la responsabilidad de que se sienta cómodo, ¿no? Exacto. Bueno, eso es lo primordial. O sea, para mí, por ejemplo, con los actores o actrices, lo más importante es eso, que se sienta cómodo, pero, por ejemplo, los zapatos, ¿no? Que nadie lo piensa mucho o tal, pero pues cómo entras, cómo caminas, si traes tacón, si traes guaraches, si traes... Entonces, en esta película, en Pedro Páramo, era una cosa esencial, ¿no? Los zapatos, y no solo por cómo iban a caminar, sino la diferencia de clases sociales que había. En fin, es todo un sinfín de detalles en el cual uno tiene que estar pensando. En el teatro imagino que el diseño, el vestuario, tiene un trazo más gordo, se ve de lejos. En el cine no, en el cine los primeros planos te obligan a una cierta exigencia, ¿no? Sí, yo tuve una experiencia, fui a hacer una serie fuera de México, en Canadá, y me decía, no, pero hay que hacerlo así, como lo hacemos en Cirque du Soleil, en teatro. Yo decía, no, aquí esto es televisión y vas a ver, entonces sí es muy diferente el detalle que le tienes que dar a la ropa, porque lo otro lo ves de muy lejos. Y aquí, dependiendo qué fotógrafo tienes, con qué cámara, los lentes, etcétera, etcétera, pues tienes que trabajar muy a la par en equipo con todos para poder
enseñar esos detalles. ¿Cómo fue tu primera experiencia en el teatro? Fue maravillosa. O sea, de ahí descubrí, se me quitó la depresión que tenía. Pero maravillosa. Tuve una colega que me invitó a colaborar con ella. Al final acabamos codiseñando y fue donde me enamoré del teatro y me enamoré de lo que quería hacer y desde ahí no he parado. Para realizar el vestuario de una película es básico, me imagino, el trabajo con el realizador. Bueno, en el teatro también, ¿no? Pero es una colaboración que no debe estar exenta de problemas también, ¿no? De contradicciones, de conflictos. Mira, para mí diseñar cine y hacer cine es una colaboración todo el tiempo. O sea, tienes que tener un equipo y en ese equipo todos tienen voz y voto. Obviamente hay las cabezas de departamento, pero si yo no trabajara de la mano con Rodrigo Prieto o con Carlos Jacques y Eugenio Caballero, que están en el arte, o los fotógrafos, Rodrigo en este caso, y Nico, pues entonces no estamos hablando el mismo lenguaje. O sea, todo el tiempo tiene que estar colaborando. Más en una película tan específica como Pedro Páramo, ¿no? Que para los mexicanos, Pedro Páramo, pues todos lo leímos cuando íbamos en la secundaria. No significa que le hayas entendido, porque es complicado. Pero bueno, fue una colaboración hermosísima hacer esta película con Rodrigo. O sea, era más sentarnos a leer y a platicar y a volver a leer. Y teníamos el guión, pero teníamos el libro al lado. Y entonces era un poco como qué le íbamos a poner cada parte de nosotros a este libro, ¿no? ¿Qué se imaginaba Carlos y Eugenio? ¿Y qué colores nos imaginábamos Comala? Entonces fue una delicia. Y hay veces que hay contradicciones, ¿no? Y tienes que saber colaborar. Pero me parece que en esta película en específico, pues todos entramos dentro del mundo que Rodrigo, ¿no? quería crear. Para Rodrigo era su primer largometraje. Tú ya has trabajado en muchos largometrajes. Quizás te daba una cierta superioridad estética sobre él o no. No. O él impuso sus ideas. No, para nada. Proyecto que entró es del director. No, hombre, me daba más terror porque tiene un ojo fantástico el fotógrafo, ¿no? Claro, que realmente admiro. De y entonces también era el director de fotografía, pero también era el director. Entonces, y esta película que le estamos contando a través del color, ¿no? Porque pues si tú lees Pedro Páramo, igual y no te lo imaginas en color, ¿no? O sea, hay mucha gente que decía, yo pensé que iba a ser blanco y negro, o cuál era el México de aquella época y cómo llegamos a ese color. En fin, fue cada película y cada director para mí es una cosa empezar de cero. Hablando de conflictos, es cierto que la primera escena de la película Bardo, con 600 extras en una calle de México, Iñárritu te pidió que sacaras todas las prendas con mezclilla, con tela de tejano, como decimos en España, de vaqueros, y que volví a rodarla un día después. Es muy cierto. Una pesadilla. Eso, ¿no? Sí, fue una pesadilla, pero en ese sentido, y a lo que voy, por ejemplo, es muy bonito trabajar de esa manera, la cual no necesariamente a todo el mundo le gusta. A mí que me lo pidan porque hay un porqué. Justo para Bardo decidimos hacer como atmósferas para cada lugar. Y en esa en específica la teníamos muy clara de dónde íbamos a poner la mezclilla, ¿no? Y sí, y teníamos un 20%. Y a la hora que en la noche Alejandro ve lo que filmamos y se concentra, me dice, no funciona. O sea, no es que solo se ve la mezclilla, sino que se veía ordinario. O sea, sino que los personajes no te daban, aunque estuvieran acostados en el suelo, ¿no? No te daban la misma sensación de la película. Entonces, en efecto, tuvimos que no dormir y trabajar para... Me imagino. Bardo es realmente una película surrealista. Es cierto que te pidió una explosión de color en el vestuario. Mira, fue una práctica muy bonita desde el principio, porque Alejandro me dice, quiero hablar sobre México, ¿no? Quiero que sea México. Y México, sí, muchos han estado, es una explosión de color, por todos lados. De color, de textura, de olores, O sea, sí, pero tuvimos que controlar
ese color, porque si no iba a ser una bomba, ¿me explico? Y entonces, parecía una película de Almodóvar, quizás. exactamente. Y las películas de Almodóvar están súper controladas al mismo tiempo, ¿no? Y aquí sí teníamos que hacer, que a lo que te decía, la atmósfera de, por ejemplo, en el desierto. Entonces ahí sí usamos la mezclilla y usamos las texturas o los prints. Tratamos de quitar muchos prints de flores o de lo que fuera porque ensucia la imagen y entonces no son más como el bloque de color te da un personaje mucho más hábil, mucho más fuerte. Entonces fue trabajar realmente. Todos los extras que ven en la película, todos están probados de pies a cabeza, quitando cosas, enseñándoselas a Alejandro de, ¿te gusta? Les hacemos unos boards normalmente como por atmósfera. Y sí, fue un trabajo divino, pesado, pero divino. Difícil, imagino, porque no había una época definida, ¿no? Bueno, esa era la otra, ¿no? Que estás en el limbo, ¿no? Digamos. O sea, yo cuando leí el guión fue como, pues tratar de encontrar esa línea entre la realidad, la subrealidad, el sueño, el dónde estoy, en qué época. Y entonces decidimos que para poder que el espectador sintiese un poco lo mismo, fue hacer una mezcla de épocas. Entonces puedes, y como sucede en México, o sea, tú sales a la Ciudad de México y te puedes encontrar un señor vestido de los 60s o ¿sabes? Y entonces mezclar todas esas diferentes épocas que tenemos con los colores para que nadie supiera en qué época estaba. Terrible para el espectador, ¿no? Uno no sabe nunca dónde está. Mucho más fácil, imagino, que fue tu trabajo para Roma, de Cuarón, blanco y negro. No hay explosión de colores. No, hombre. Todo lo contrario. Una época relativamente cercana a nosotros, ¿no? O sí, tuviste dificultades también. Sí, esa fue una de las películas. O sea, cada una ha tenido sus dificultades y Roma, como todo uno piensa, el blanco y negro. No, el blanco y negro hay que aprender a usar el blanco y negro y aprender a entender cómo funcionan los colores cuando los pasas a blanco y negro. Cuál es el contraste del rojo, del amarillo, del verde, del que tú quieras. Y qué tipo de grises te dan. Y entonces fue realmente trabajar con Alfonso, con Galo Olivares, el fotógrafo, hicieron un chart de los colores y cómo se convertía eso en blanco y negro, a la cual tuvimos que también, cada extra que hay, ver si era el contraste suficiente que Alfonso se imaginaba para cada personaje. Entonces, pues de pronto ibas al set y parecía una locura y una fiesta de colores, no sé, gente en drogas que alguien los vistió, porque eran unas combinaciones que realmente te daban el contraste que necesitábamos. Lástima que se perdió eso, ¿no? Sí, lástima que no está. Si hubieran hecho una versión como a color, hubiera sido también muy divertida. Buñuel era un gran especialista del blanco y negro, sobre todo en su época mexicana, ¿no? El ángel exterminador es fascinante. Fantástica. ¿No? Fantástica. Increíble. Pero, Ana, volvamos a la exposición que inauguras este jueves en el Instituto de México con el vestuario de la película de Rodrigo Prieto. Arropar la ausencia ha debido ser toda una aventura, ¿no? Toda una aventura. Toda una aventura. ¿Cómo se arropa la ausencia de alguien? No se arropa. No, y esa fue una plática muy linda también, por ejemplo, con Juan Carlos, el hijo de Rulfo, que me decía, ¿cómo llegaste a pensar cómo se vestía Pedro Páramo? ¿No? ¿Qué cara? Como ahora tú me decías en la imagen de no tiene cara, ¿no? Y hay una... Un maniquí. Sí, ahorita es un maniquí, pero hay una pintura que no tiene cara, ¿no? Pedro Páramo. Y bueno, fue realmente buscar en miles de referencias, pláticas con Rodrigo, qué quería, para dónde, si era el patriarcado o no el patriarcado, qué es lo que es la ausencia. Por ejemplo, quisimos marcar mucho como las almas con las faldas de las mujeres. Los ecos, y todo que se arrastra, ¿no? Entonces es como que la tierra los está jalando. Todos están en guaraches pegados a la tierra. Los pies están sucios. La tierra ya se los comió. O sea, al final de cuentas, pues, perdón quien no la haya visto, pero todos están muertos, ¿no? Entonces era como esas almas caminando en el Comala viejo, joven, y a través del color, cómo íbamos a llevar esa ausencia y cómo fuimos quitando el color
conforme Pedro deja morir Comala. Nos hablabas de las diferencias sociales, también es una dificultad, ¿no? En Roma también tenías la clase alta y la clase baja, ¿no? Sí, sí, sí. Y en Pedro Páramo igual. En Pedro Páramo igual. Y en Pedro Páramo, pues bueno, es toda una época donde realmente se siguen marcando mucho las clases sociales hasta hoy en día, ¿no? Pero en aquella época sí era de quien se vestía de guarache y quien se vestía de botín. Quien se vestía de lana, quien se vestía de gamuza, quien podía tener el sombrero de fieltro, de ¿no? fieltro, el que tenía el de palma, el que tenía la manta. Entonces, pues todo eso tuvimos que ir también construyendo a nuestros personajes. O sea, Abundio, que también es hijo de Pedro Páramo, él está en manta, tal cual, con sus guaraches, él es el arriero, y Pedro Páramo es el cacique, ¿no? El patriarca de esto, que trae en botas y es el que trae todo en lana, tejidas. Eso fue un trabajo bellísimo, lleno de muchas manos de artesanos mexicanos que compraron la idea y quisieron entrar al proyecto para reinventar y ellos entender cómo se hacían las cosas antes, ¿no? Porque rehicimos de cómo se hacían los rebozos, que antes medían 3 metros de largo y ahora miden 1,80 y nadie lo quería hacer, pero estos maravillosos artesanos lo hicieron. Hablando de sombreros, a mí me ha sorprendido la talla de los sombreros mexicanos en la película. La imagen que yo tengo, que tenemos muchos, es de la época de Hollywood, ¿no? Que no era precisamente científica, ¿no? El vestuario de las películas de los años 40. Habéis investigado realmente. Hay quizás imágenes fotográficas de la época, ¿no? Hay muchas imágenes, pero también leímos muchísimo y hay un texto maravilloso que se lo mandé a Rodrigo, porque justo si ven la película van a unos sombreros espectaculares, todos los hicimos, unos de palma, que me decía Rodrigo, es un poco, ¿no? Que es un poco grande. Y le digo, mira el texto este. Y entonces hay un texto maravilloso que dice que el ala del sombrero era tan ancha que hacía una sombra tan grande donde podía cubrir a toda su familia. No está mal, ¿no? Era rentable un sombrero en aquella época. Sí. Pedro Páramo, la película está disponible solo en la plataforma Netflix, lo que no ha impedido que la presentaras en varios festivales, en Toronto, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ha sido acogida fuera, en salas? Bien, bien. Pues fue a Toronto el año pasado. Fue a Toronto, ha ido a un par de festivales, no viajó tanto como ha viajado Bardo, Roma o alguna otra. Pero bueno, en la plataforma mucha gente la ha logrado ver. Los gentes del instituto ahorita que estaban ahí con nosotros trabajando ya la vieron. Véanla por si no la han visto. Por cierto, en el Instituto de México hay una proyección el 18. El 18, así es. Por la tarde, me imagino, ¿no? Sí. En fin, pues ya lo saben, tienen una cita en el Instituto de México este jueves para la inauguración de la exposición Arropar la ausencia, sobre el trabajo de la película Pedro Páramo, de Ana Terrazas, quien firma el vestuario, por supuesto. Muchísimas gracias, Ana. Muchísimas gracias por tenerme. ¿Qué tal aquí en París? Imagino que vas a asistir a algún desfile de moda. Solo al instituto acabar de montar la exposición que todos verán el jueves. Gracias, mucho éxito aquí en París. Muchas gracias. Permíteme también que dé las gracias a Guillaume Puffet y a Suel Kedir, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Estaba muy inquieto yo por el vestuario que iba a ponerme hoy. No sé, es muy delicado. Lo hiciste muy bien. Muy amable, demasiado amable. Permíteme también que salude a nuestros telespectadores, porque también los tenemos que nos siguen en todo el continente americano, desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena que se llama UCL, un canal latino, y una red que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de los dos continentes. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.